de a poquito. Si no entienden, me paran y preguntan. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Si una recta es infinita, ¿cómo es que puedo aplicarle una homotecia? Y, a ver. Bueno. ¿A una recta no le aplicás un movimiento también? Sí, claro. Bueno, Le ¿y cómo puedes hacer una haces? simetría axial, una simetría central, pero queda igual. Queda igual, perfectamente. Ahora vamos a hacer una homotecia de una recta, para que veamos todos cómo queda esa recta. Vamos a hacerla con un punto exterior a la recta, porque si no va a quedar la misma recta, como en todos los movimientos. ¿Sí? Esto va a ser A. Este va a ser B. Y esto va a ser C. O, bueno, le ponemos con centro en C. Entonces, vamos a hacer una homotecia con centro en C de la recta y razón, le ponemos 2 para que quede fácil, de la recta AB. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a juntar los puntos para que no nos queden tan lejos. Unir el punto A con el punto C. ¿Cómo? ¿Con un segmento? Sí. O no debería ser como una... A ver, espérame. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hago, Agustín? Tomábamos la distancia que hay, porque te pide razón 2. Entonces Ahora debería 2. ser... El segmento que yo voy a obtener es el doble de AC. Claro, entonces debería tomar la distancia de A a B y en sentido hacia C, trazar el punto. ¿Cómo en sentido hacia C? Claro, o sea, que va a estar hacia, o sea, para el lado de C, en la recta C. ¿Cuál es la recta C? Ah, Esto es un C no minúsculo, dije. espera. No sé cuál es la recta C. Yo tengo una recta AB y tengo un punto C. Tendría que hacer la homotecia de la recta. Dijimos que cuando hacemos homotecia de una figura, tomamos un punto, porque hasta ahora lo que hicimos es homotecia de un punto, ¿sí? Teníamos el punto P y hacíamos el punto P' por la homotecia de razón 2, entonces OP' me quedaba el doble de OP cuando hacíamos la razón, ¿sí? Bien, entonces, con cada figura lo que hacemos, ahora yo tengo centro en C, hacemos la homotecia de cada punto de la figura. Como yo lo que quiero es hacer una homotecia de una recta, voy a tomar 2 puntos cualesquiera de la recta. Entonces voy a hacer la homotecia de A y la homotecia de B. Si hago la homotecia de A, voy a obtener el punto A'. Cuando haga la homotecia de B, voy a obtener el punto B'. Y así junto, uno, trazo una recta con el A' y B'. Profe, Sí, perdón, la punta, el punto C.
¿Va a pertenecer a la recta? No. No. ¿Por qué no Ok. pensamos primero cómo hacer la imagen de cada punto por la homotesia? Y después vemos si pertenece a la recta o no. ¿Sí? Yo tengo que hacer una homotesia. A ver, vamos a hacer la homotesia primero de A. Voy a hacer la homotesia con centro en C, razón 2, de... Un segundo, que admito que estamos. Bien. ¿Sí? Del segmento CA y voy a obtener el segmento CA'. Esto es lo que vamos a hacer primero, la homotesia de A. De tal forma, ahora sí. de tal forma que si yo hago la razón entre el segmento CA' y CA, me va a dar 2. O sea que el segmento CA' va a ser el doble de CA. ¿Ahora están más o menos encaminados o todavía no? Profe, Sí, ahora, ¿podés poner otra vez tu pizarrón a la vista? Gracias, profe. Bien, ahora vuelvo a preguntar. ¿Cómo hago la homotesia del punto A? Trazo Trazo 1 el punto A con el punto C. ¿Con un segmento? con una recta una Una recta. recta. o una semirrecta que con extremo en A que pase por C. Una semirrecta, perdón, me dijiste con extremo Origen en A. en A que pase por Origen en A C. que pase por C. Bueno, Mido la Porque distancia que hay era desde A hasta C y sí. con el compás ¿Y ahora? y busco el homólogo ¿En dónde está el homólogo? en el sentido opuesto del lado para el lado de C en la recta AC, ¿Acá? en el No, pero otro extremo de la circunferencia, en ese caso no sería negativa la en razón. intersección AC circunferencia. Para mí está ahí. Tiene Claro. razón Noemí. Ah, claro. El ¿Qué dijo la problema, a compañera? ver, Noemí dijo, porque ustedes hablan mucho, Noemí dijo que acá la razón sería negativa. Porque, ¿saben, Noemí, cuál es el problema? Que ellos pusieron el origen de la semirrecta en A. Y lo que yo estoy diciendo es una homotesia con centro en C, entonces mi segmento es CA. Ahí está el problema de los chicos. ¿Sí? Lo que me dijeron estaba mal. Entonces, ¿por qué me está dando del otro lado? Porque el centro de la homotesia es C, no A. Entonces, lo que vamos a hacer es una semirrecta con origen en el centro de la homotesia que pase por el punto. ¿Se entiende? Hago una semirrecta con origen en el centro de la homotesia que pase por el punto que yo voy a transformar. Ahora sí, voy a hacer razón 2. Si es positiva, ¿está en la semirrecta CA o está en la semirrecta opuesta CA? En CA. En CA, está en el mismo sentido. Entonces lo que yo voy a hacer es al revés de lo que me dijeron. Voy a trazar una circunferencia, lo que pasa que, bueno, tomo la medida con el compás de CA y ahora sí hago el doble de CA y me quedó el punto A' o A sub 1. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que este es el transformado de A por la homotesia de razón 2? Sí, nosotros hacemos 2 veces con el compás, ¿no?
¿Por qué 2 veces? Porque el segmento del doble de CA sería CA'. Claro, mira, este es el doble de CA. Depende de donde hagas el centro. Si vos ponés, tomás con el compás. Tomás con el compás la medida a ver si así se entiende. ¿Cómo pone el compás? La medida de C a A. Y esta misma medida la pongo acá. Entonces, yo no puedo porque no está firme esto. Claro, Ahí claro, tendría el así. punto. Así. ¿Sí? Perfecto. Dos veces porque tomás la medida y seguís una. Eso sería 2. ¿Sí? Entonces vos mirás acá. Ahora. De C a A', el segmento es 2 veces el segmento CA. Pues el doble del segmento CA. ¿Quedó? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora tengo que hacer, gracias, tengo que hacer la homotesia de B. A ver, es muy difícil. Haríamos lo mismo, digamos, una semirrecta CB. Bien, hacemos lo mismo. Es una semirrecta de origen C que pasa por B. Tomo con el compás la medida de BC y encuentro el punto imagen que va a ser B1. ¿Sí? Entonces ya tengo la imagen de A y la imagen de B. Si hiciera, la recta tiene infinitos puntos. Se hiciera la imagen de otro punto y va a ser exactamente lo mismo. Y va a pertenecer... Por definición. Sí, va a Por pertenecer a la definición misma de recta. recta, claro. ¿Sí? Por definición de recta tenemos por 2 puntos pasa solamente una recta, entonces ya estaría, ¿no? Ya me alcanza con 2 puntos. Entonces yo voy a hacer A y B. No me acuerdo quién me había preguntado cómo se podía hacer la homotesia de una recta creo que fue Mauro, ¿no? La homotesia de una recta que me daba. ¿Sí? ¿O no? Bueno, no me acuerdo quién me preguntó. A ver, AB es una recta. A'B' es otra recta. La homotesia de una recta me va a dar otra recta. La recta tiene infinitos puntos, pero a cada punto de esta recta le corresponde un punto de la otra recta. ¿Sí? Los dejé mudos. A ver, el segmento... Profe, Sí. serían rectas paralelas, ¿no? Sí, iba Sí. a llegar a eso. El transformado de una recta por una homotesia va a ser otra recta paralela a la dada. Eso es una de las propiedades. ¿Sí? Las rectas o segmentos incluidos en rectas que se transforman por una homotesia van a ser paralelos. A ver, si yo considero el segmento B1C y el segmento BC, digamos que son paralelas coincidentes, ¿sí? Acá se puede aplicar tales también, ¿no? Sí, también se puede aplicar tales. Bueno, ¿alguien tenía una duda de si la recta tenía la misma cantidad de puntos que la otra o cómo era la recta transformada? ¿No? ¿Ya se le fue la duda? ¿No debería ser el doble también? ¿El doble de qué? De la recta, perdón, de la recta no, del segmento, estoy hablando del segmento, no de la recta, perdón. Esa era Porque era mi lo que te quería pregunta. preguntar. Esa era mi pregunta. Sí, vos me preguntás si A1, B1 es el doble Es el de AB. doble Sí, de AB. es el doble de AB. Exactamente. Se mantiene.
¿Se acuerdan que con Tales el otro día hicimos ejercicios, no solamente que los lados de la transversal, sino los lados de la paralela guardaban la misma razón? Acá también guarda la misma razón. El segmento AB se transformó en el A1B1, que es el doble de AB. No puedo decir que la recta sea el doble de la recta, porque la recta son todas, tienen infinitos Claro, puntos y sí, son sí, todas está. congruentes. No, no, está bien, pero lo aclaro. Son todas congruentes. Ahora, otra cosa, el segmento AB y el segmento A1B1 tienen la misma cantidad de puntos. Ah, eso le iba a preguntar, porque en álgebra el profesor Sí. hizo exactamente lo mismo y nos dijo que tenía la misma cantidad de puntos. Sí, Todos Exactamente. quedamos con ojos cuadrados, te digo, porque claro, nos dijo, bueno, en geometría lo van a ver. Estamos en geometría. Claro. No ¿Quién tiene que ver con... ¿A quién tienen en álgebra? A Bertoa. Walter Walter. Bertoa. ¿A Bertoa? Ah, lo voy a mandar a Walter. ¿Cómo me los manda para mí? Que les explique. Nos explicó, porque nos había preguntado, ¿qué tiene más? ¿Qué es más grande? ¿El grupo de los enteros o el de los naturales? Obviamente todos dijimos enteros, o la mayoría, y nos explicó así, de esta misma manera, de que no, que eran iguales, que contenía la misma cantidad de letras. Claro, yo Es lo mismo que explico. preguntar cuántos números hay entre, si hay más números, sean enteros o no, entre 1 y 2 y 3. Si va a haber la misma cantidad, va a haber puntos infinitos. ¿No sería lo mismo acá? Te digo más, entre 0 y 1 hay la misma Claro, cantidad sí, que obvio. los naturales, hay la misma cantidad que los reales. Así que miramos lo que te digo. Lo mismo que hacemos con los enteros, hacemos, por ejemplo, cuando hacemos números naturales. Tenemos infinitos números naturales, del 1 al infinito. Y tenemos que saber cuántos números pares tenemos. Y bueno, por cada natural va a haber un par, porque es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Y así hay una relación entre cada número natural y cada número par. Y ustedes dirían, no, porque los naturales están formados por los pares y los impares. No, son infinitos. Es un número, digamos, que después van a ver en álgebra 3 recién, la cardinalidad, y entonces van a saber que tienen la misma cantidad de elementos. Cuando estamos hablando de conjuntos infinitos, es otra la forma de contarlos o de verlos. Yo les había dicho que la homotesia era una transformación geométrica puntual, ¿sí? Entonces, para cada punto, y biyectiva, para cada punto del segmento AB, le va a corresponder un punto del segmento A1B1 y viceversa. ¿Sí? ¿Están con dudas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Escuché mal o A', B' es el doble de AB? Pero eso tiene que ver con la Por la razón homotesia, sí, es por la homotesia, por la razón de la homotesia. porque es 2 la razón. Claro, sí, sí, porque estamos hablando de razón 2. Ahora vamos a hacer otras razones, quédense tranquilos. Parto de la de 2 porque me parece más fácil para los primeros ejercicios. ¿Sí? Profe, ¿Qué? Si la razón fuera un consulta. medio, el segmento sería la mitad. Si la razón, ahora vamos a ver ejercicios. Si fuera 3, sería 3 veces el segmento. Sí, Agustín. ¿Qué habías dicho, profe, que los chicos hablaron de álgebra? Que no te entendí. Que el segmento AB tiene la misma cantidad de puntos que el segmento A1B1. Perfecto. ¿Sí? Porque son conjuntos coordinables. Se coordinan, punto a punto. Buenísimo. Bien. Y quedaron con la boca abierta, me decía Cintia. Buenísimo. Claro, Yo es que porque, no o sea, tengo... No le Sería creía. bueno. claro, no, los relacionás los puntos con segmentos, o sea, como que comparás, ¿viste? Decís, no, ¿cómo es lo mismo? Yo veo que uno es más chico que el otro, pero... A ver, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos en geometría, ¿cuál es la dimensión de un punto? Es como los puntos de una circunferencia. Si vos haces circunferencias, por ejemplo, de radio 1 y otra ¿Sí? circunferencia de radio 2,
las dos van a tener infinitos puntos. Van a ser a la vista, las vamos a ver una más chica que la otra, pero van a seguir teniendo infinitos puntos las dos. Se van a coordinar. Yo tengo puntitos que me van a formar una recta. Entre este punto y este punto voy a poner otro. Entre este punto y este punto voy a poner otro. Pero a ver, esto es por el grosor de mi marcador. Si yo los pudiera hacer más chiquitos, los puntos los haría más chiquitos. Y siempre entre dos puntos va a haber otro. Porque Entonces es un la concepto homotesia, abstracto. ¿la homotesia es un zoom? Ponele. Bueno, si lo querés llamar como un zoom, como una ampliación, Claro, puede ser una ampliación o una achicación. claro. ¿También se corta a los 40 minutos? No. No, Fabi, no se corta. Ponele, que sea así. Si vos lo querés ver así, pero bueno, yo te digo que es una transformación. Ok, de algo muy geométrico. perfecto. ¿Sí? Bueno, que tiene ciertas características. Esa es, se relaciona la proporción de los segmentos que se forman en toda la homotesia, se relacionan por la razón de la homotesia. ¿Sí? A ver, si yo te digo CA1 es ACA, como CB1 es ACB, como A1B1 es AAB. A ver. Si yo considero los tres segmentos que se me formaron ahí en la homotesia, van a tener todos la misma relación, la misma razón. ¿Sí? Sí. Bien. Pero igual, estábamos haciendo la homotesia de una recta. Lo importante de esto es que, bueno, las dos rectas van a tener, no es que yo agrandé la recta no la puedo agrandar porque la recta tiene infinitos puntos. Lo que pude lograr, sí, es que construir otra recta, y la particularidad que tienen las rectas por la homotesia es que son paralelas. ¿Sí? Por lo tanto, todos los segmentos que se transformen por una homotesia también van a ser segmentos incluidos en rectas paralelas. Bien. A ver, yo voy a tener el segmento AB ahora. Y quiero que hagamos una homotesia con centro en A, razón 1. A va a ser A', es el mismo punto. Coincide con la original, o sea, con la propia A transformación. ver, O sea, sería la en misma. todas las homotesias, el centro de la homotesia queda fijo. Va a ser el punto doble de la homotesia. ¿Sí? En todas las homotesias, el centro queda en el mismo lugar. ¿Y el punto B, dónde va a quedar? También en el mismo lugar. B' quedaría en el mismo lugar que B. Bien, ¿por qué? Porque yo tengo que lograr que A', B' sobre B me dé 1. Entonces tiene que ser el mismo segmento con el mismo, tienen que tener la misma medida. Y como es positivo, va en el mismo sentido. Entonces, si A es A' y B es B', ¿en quién se convirtió el segmento? ¿En A', B'? No, Sí. en A, sí, lo mismo sería. En A', B'. ¿Y cómo es cuando el segmento se convierte en sí mismo? ¿Cómo lo llamamos? Involutivo. No, eso era otra cosa. Cuando componíamos dos ¿Identidad? identidad.
Involutivo es cuando componemos dos movimientos, el mismo movimiento ok. y vuelve a la identidad. Acá no No. hicimos dos Esta es movimientos. identidad porque al hacer uno solo. Ok. Sí. Bueno, quise escribir identidad y me salió cualquier cosa. La identidad. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa. Una homotesia con centro en A, razón menos 1 de AB. ¿No sería una simetría central? No sé. Primero, el centro es A, entonces A va a quedar en el mismo lugar. Tengo que hacer la homotesia de B. Es en esta semirrecta, a ver, antes lo habíamos hecho en la misma semirrecta a la misma distancia, porque la razón era 1. Ahora, ¿dónde la voy a hacer? Si la razón es menos, es negativa. Para la izquierda. En la semirrecta opuesta. ¿Sí? Y B, si tiene que ser razón 1, ¿a dónde va a estar? De prima. A la izquierda de A. A la izquierda de A. ¿Cuánta distancia? ¿A qué distancia? La misma distancia que de la distancia de A. La misma distancia que B. Bien, entonces acá tengo B'. Entonces el transformado de AB es A'B'. ¿Y esto se parece a una simetría central? ¿Puede ser una simetría central? Si tiene razón 1, sí. O menos 1, perdón. Razón menos 1. ¿Sí? Allá me dijeron que era una simetría axial, pero no, porque es directo. Si yo tengo un punto acá, ¿sí? Y le hago la homotesia, vamos a hacer más rápido, homotesia del punto con este centro, razón menos 1. Me perdí acá. Menos 1. El punto va a estar del otro lado. Entonces, ¿conserva el sentido del plano? Conserva el sentido del plano. ¿Sí? Esto se parece a una simetría central. O es un caso particular de una simetría central. Vamos un poquito. ¿Sí? ¿Ahí se estaría haciendo movimiento, entonces? Hay casos en que la homotesia puede ser un movimiento. El caso cuando la razón es 1, porque mantiene 1 o menos 1, porque mantiene la congruencia. Es el único caso en que mantiene la congruencia. Razón 1 o menos 1. Profe, en el caso anterior, cuando aplicó la homotesia a una recta y le dio otra recta, sí. ¿No se podría haber considerado como que las rectas, o sea, fuese un movimiento, por ejemplo, una traslación con la distancia del punto C a la primera recta? Si yo a esa traslación se la aplico, ¿no me quedaría la otra recta paralela? ¿No podría ser también un caso de movimiento? El vector. No, ¿por qué? A ver. Cuando hacemos, acuérdate que con una recta hacíamos simetría. El vector. No importa. A ver, cuando hacemos simetría central también nos daba recta paralela. El problema es el orden y la ubicación de los puntos en tu recta imagen. Si yo hubiese hecho una recta, hubiera hecho una traslación, el punto A' me hubiese quedado acá. Yo me refería con inicio en el punto C a la distancia de la primer paralela. O sea, perpendicular a la primer paralela que pase por C. Yo te entiendo. Vos haces, no importa, a ver, vos haces esto como vector. A ver, en realidad tu vector hubiese sido este, ponele. ¿Por qué no me lo marca? El vector hubiera sido este.
Bueno. Acá Claro, en no. ese caso aplicaría para B1, pero no para el resto de los... Claro, entonces yo hago todos los puntos con este vector y voy a obtener una recta paralela. Pero ¿qué pasa? Si hago todos los puntos con este vector, A1 me hubiese quedado en este lugar. Ah, A1 claro, claro, me claro. quedó en este lugar. Entonces, el orden de los puntos va a ser el mismo. Acá mantiene el sentido de los puntos. Si hubiéramos hecho una simetría central, me hubieran cambiado. B1 estaría acá y A1 estaría del otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la simetría central cambiaba el sentido de los puntos? Estaban todos en el mismo orden, pero cambiaba el sentido. Acá el A1 me hubiera quedado acá si hubiese sido una traslación. Ya deja de ser una... Y aparte esto no sería un movimiento, porque tengo razón 2. Claro, claro, o sea, considerando los puntos no es un movimiento. Yo porque vi que había No. una recta paralela y dije, bueno, pero no, si analizamos punto por punto no es. Claro, No hay es. que analizar punto Perfecto, por punto. Yo por eso perfecto, te perfecto. digo, tanto la simetría central como la traslación van a dar rectas paralelas, pero el lugar de los puntos en la recta va a ser distinto. Claro, claro. Ok, gracias. ¿No? Por favor. Vamos a repasar un poquito la punta, así ya después trabajamos con las actividades. Si la razón es igual a 1, la homotecia va a ser la identidad. Si la razón es igual a -1, la homotecia es una simetría central. Si la razón es distinta de 1, el único punto doble va a ser el centro de la homotecia. Después todos los puntos van a modificarse. Dados dos puntos, acá decimos que las rectas, dados dos puntos cualesquiera, la recta que determinan va a ser paralela a la transformada, y eso lo vimos recién. El transformado de una recta es otra recta. La homotecia conserva el orden de los puntos, porque el orden es el mismo. Lo que pasa es que siempre va a haber un puntito en el medio. Profe, ¿Qué? ¿está subido el segundo link o lo sube ahora? No lo subí todavía. Lo subo ahora. No lo armé. A veces el otro día lo programé, pero hoy no. Bueno, el transformado de un ángulo. Vamos a ver qué pasó con los ángulos. A ver. Yo acá, digamos, se me formó el ángulo BAC, ¿sí? Con la recta y con la semirrecta que habíamos trazado. Tengo el ángulo BAC. Todos estos puntos son del ángulo, ¿no? Ahora yo apliqué la homotecia y este lado de ángulo, AB, se transformó en A'B'. Y el lado del ángulo AC se transformó en el lado A'C. Entonces quiere decir que este angulito que se me formó acá se transformó por la homotecia en este ángulo. Además son correspondientes, ¿no? Bien, yo pregunto cómo son esos ángulos entre sí. Congruentes. Congruentes porque son correspondientes entre paralelas, porque dijimos que si habían una transformada de una recta es otra recta paralela. Entonces, estos dos ángulos son correspondientes entre la recta A1B1, AB y transversal AC, entonces van a ser congruentes. Lo mismo me va a pasar con estos dos angulitos. ¿Sí? Entonces, todos los ángulos, no importa acá la razón de la homotecia. No porque yo aplique una razón 2 de homotecia, el ángulo se va a hacer el doble. Los ángulos que se transformen por una homotecia van a ser siempre congruentes. ¿Vuelvo? Los ángulos. ¿Se entendió? Bueno.
Bien, entonces los lados van a ser proporcionales de acuerdo a la razón que apliquemos de homotesia. Y los ángulos van a ser siempre congruentes. El ángulo C va a ser congruente consigo mismo. Acá puedo decir que es igual porque está en el mismo lugar en el plano. Acá no, acá son congruentes. ¿Sí? Bien. Van a hacer, mejor dicho, ahora van a trabajar ustedes. Yo estoy tan cansada. Profe, ¿y C con quién es congruente? Con C. Ah, Consigo mismo dije, por eso dije que ACB era igual a ACB porque no está en el mismo lugar en el plano. Ahí puedo decir igual, no hace falta decir congruente. Ana, ¿Qué, Agus? una pregunta, pero por ahí es solamente por cómo construiste. El triángulo CAB no es isósceles. No. No, ok. Porque te iba a preguntar lo mismo, ¿con quién era congruente? Si C era congruente con B y con B1. No, consigo Pero bueno, mismo. por eso. Ok. Mira, espera, vamos a hacer así. ¿Ahí te gustó? Claro, sí. Y sí, viste, porque no hay otra. Ahora me quedó rectángulo, no es rectángulo, ¿eh? No es un caso particular. Bueno, hay que hacer esto. Una composición de movimientos. Sobre un triángulo OPQ, una homotesia con centro en O, razón 1/2, compuesta con una homotesia con centro en O, razón 4. Primero hago esta, después hago esta. ¿Me muestra un minutito más el pizarrón, por favor? Sí, espera que estoy haciendo así para que me quede, ¿ves? Estaba tratando de... Primero hago esta y después hago esta. Muchas gracias. No, por nada. Así que no lo dibujen muy grande el triangulito OPQ, porque si les puse razón 4 les va a quedar enorme. Así les